Buenas noches a todos nuevamente. Es un placer tenerlos presentes en este webinar muy importante. Es un tema que vamos a hablar sobre cómo financiar una propiedad en Orlando, USA, desde Latinoamérica. Estoy feliz de tenerlos en esta vía, ¿no? Y estoy acompañada de mis especiales invitados como Claudia Andrade y Yugles. Claudia, por favor, preséntate para Gracias, que la Melvi. persona te conozca. ¿Qué tal? Gracias, Melvi. Bueno, primero que nada, buenas noches con todos. Mi nombre es Claudia Andrade, yo soy Realtor aquí en Orlando, Florida, y es un placer para mí poder estar con ustedes esta noche. Gracias. Gracias, Claudia. Hola, ¿qué tal, gente linda de ¿Cómo Perú? estás? Excelente, excelente. Mi nombre es Jude Iglesias de US Mortgage Lender en Estados Unidos y soy especialista en materia de financiamiento y cuestiones relacionadas con las inversiones hipotecarias y bienes raíces aquí en el estado de Florida. Bueno, a todos, mi nombre es Meli Manrique, yo soy Real Estate Manager de M&M, con más de 10 años de experiencia en el rubro inmobiliario, certificada por el Ministerio de Vivienda en Lima, Perú. He trabajado asesorando a varias empresas, tanto pymes como corporativas, y también como personas naturales, dando la información necesaria de los inmuebles, ¿no? De cómo adquirir un inmueble. Y eso a mí me llena de pasión, Claudia, porque estar en comunicación, en contacto con la gente, es algo que me alimenta el alma, ¿no? Claro. Y más que eso, M&M lo que quiere es traerles información ya más allá, porque eso es lo que nos diferencia de las demás empresas inmobiliarias, ¿no? Siempre queremos ser el que marca un poquito más adelante, ¿no? Trayendo la información de lo que sucede, cómo invertir aquí en el extranjero, en Estados Unidos. Yo particularmente ya estoy viviendo en Orlando más de un año y he conocido varias personas agradables como tú, Claudia, Gracias. como Judy, como Jude. Entonces, pero he vivido la experiencia de la poca demanda que había hace 2 años, porque hace 2 años aquí en Orlando todo el mundo quería venir a vivir por el tema de la pandemia, ¿no? Y Correcto. ¿cómo se llama? Y no había casas, no había casas, hasta que por fin había una casa, porque por una casa en Orlando había 10 personas esperando. Entonces era el stock bien limitado, ¿no? Y Sí, 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 sí. ¿cómo se llama? Y ya después de esto, ahora, hoy, hay gran demanda de propiedades. Pues las constructoras se han puesto las pilas, creo, a último momento. Yo particularmente cuando salgo, ya sea a dejar a mis hijos al colegio, al taller, hacer lo que tenga en la agenda que hacer en el día. Veo por diferentes ciudades de Orlando y hay construcciones por todas partes. Construcción por aquí, por allá, proyectos, y es que tenemos una gran demanda de propiedades ahorita. Entonces, quiero dar el pase a Jude, sin más alargarnos, para que nos explique cómo proceder con el tema de financiamiento, qué hacer, ¿no, Claudia? Exacto. Gracias por, exacto, precisamente. Bueno, aquí tenemos lo que son requisitos mínimos de precalificación financiera, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Un poquito les cuento yo antes de pasar a conversar con Jude, que ya es quien va a profundizar más el tema. Los requisitos mínimos de precalificación financiera son sencillos de obtener, la verdad que no es nada complicado que pueda eh, eh, asustar a nadie, es algo muy, muy simple. Por ejemplo, les menciono algunos: evidencia de ingresos, obviamente comprobantes de las evidencias de ingresos, Melvi. Después tenemos... Evidencia de egreso como sus estados de cuenta, sus movimientos que exacto, tengan en los bancos, ¿no? Que tanto más o menos correcto, les abonan, correcto, ¿no? Sus ingresos correcto. de día a día, ¿no? Exacto, los ingresos, las evidencias, o sea, la evidencia, exacto, los estados de cuenta es uno de ellos, las boletas de pago, ¿no? Como le llamamos en Perú, las evidencias de ingreso. También tenemos, Y si fuera una empresa, pues sus documentos de la empresa, ¿no? Sus correcto, 3 últimos PDTs, cómo exacto, están los exacto. balances, ¿verdad? Tal cual, sí. También un requisito muy importante, que seguro lo va a profundizar después ahí yo, es tener la disponibilidad, ¿no? Del 30% del valor de la propiedad, que es el down payment Es como español, la la cuota, inicial. claro, la Ujú. cuota, exacto, la cuota inicial, ¿no? Para poder Ujú. empezar a abrir el proceso. El proceso de Paralelamente, financiamiento. Ujú. exactamente. Paralelamente a ello, también tenemos
el tema de tener visa, ¿no? Para ingresar a Estados Unidos. Claro, su visa de turista y negocios Exacto. es Exacto, sí, es suficiente. necesaria, es bien necesaria Suficiente. porque la verdad que cuando se atraviesa por un Muchos, proceso... te diré una cosa, permítame ahí, Claudia, muchos Sí, tienen ¿cómo su no? visa de turista y negocios y a veces no sabemos cómo usarla. Y como este de acá, que es un tema tan bueno, tan buenazo, ¿no? Claro, Poder claro, sacarle algo bueno de esa visa, ¿no? exacto, puedes aprovecharla porque esa es tu puerta de entrada, es Es tu puerta de entrada tu puerta de para entrada, tú poder, lo has dicho. exacto, para poder tú diversificar tu patrimonio, para poder tú asegurar el futuro, básicamente, Ajá, invirtiendo en uno de los claro, mejores lugares donde tus propiedades se van a apreciar, más que en cualquier lugar. exacto. Y Entonces, Orlando es el estado que más se aprecia en cualquier parte de Estados Unidos. sí, Todos los temas, bueno, ya yo no quiero alargarme, Jude tiene, sí, no va a vamos a decir. darle, eso es, bueno, un poquito del preámbulo que yo quería darles, ¿no? Pero ahora vamos a darle pase a Yud, por favor, para que él nos Por explique favor, más. Jude, Sí, bienvenido. nos explique todo profundice en el tema. Así es. Adelante, Gracias, Yud. gracias a la invitación al equipo de M&M por haber dispuesto de este tiempo para que nosotros podamos intercambiar con esta audiencia que está aquí con nosotros hoy y comentar un poquito cómo es que funciona el proceso, porque más allá de los mitos y realidades que existen de que es muy difícil invertir en los Estados Unidos a partir de los bloqueos que puedan existir en materia de financiamiento, estamos aquí para desvestirlo y comentarles las facilidades que tiene precisamente pues, apoyarse o apalancarse en todos los procesos flexibles que en estos momentos están en manos de todas las personas que quieran invertir de cualquier parte del mundo, salvo algunas excepciones muy contadas que no involucran en este caso a Perú, que puedan invertir aquí en este hermoso país. Yo creo que primero que todo, yo creo que vale la pena dedicarle un minutico a hacer un recuento histórico muy importante que está relacionado con el tema que estas damas hermosas que tenemos aquí con nosotros acompañándonos hoy ya adelantado. Y es el tema de por qué Florida, por qué Orlando. Creo que es importante que sepan en primer lugar que Florida es el segundo estado más poblado de los Estados Unidos, solamente superado por California. Florida ha superado en habitantes la población de Nueva York y ha sido considerado el segundo estado más importante en materia, digamos, turística y el primer estado en turismo familiar. Eso nos lleva a un punto importante. Específicamente la ciudad de Orlando como ciudad turística número 1 del país. O sea, en nivel de ranking, pues ahí estamos sacando ventaja y de ahí en parte el incremento de la gran demanda de propiedades que existe en Orlando. Un poquito de historia para que logren entender a dónde queremos llegar con Claro, esto. siempre es Claro, bueno. por supuesto, te escuchamos. Esto está relacionado con los inicios de la pandemia. Si ustedes recuerdan la pandemia eh, que tuvo su impacto a escala mundial hace apenas 2 años, esto trajo en el sector inmobiliario un impacto muy notable. En primer lugar un despido masivo de todos los trabajadores a nivel nacional. Que Claro. trajo En todo el mundo realmente pasamos por eso. en todo el mundo, pero Exacto. principalmente trajo dos consecuencias inmediatas. La número uno, que una gran cantidad de esas personas que fueron despedidas se reinventaron. Y en el proceso de reinvención, muchos de ellos se convirtieron en inversionistas, no solamente en materia inmobiliaria, sino también en otro tipo de negocios y sectores, con lo cual generaban más income que el que podían generar sentados en su puesto de trabajo, en sus espacios habituales laborales. Por ahí. Y por otra parte, otra gran cantidad de personas que fueron dirigidos a sus casas, que continuaron trabajando desde la comodidad de su hogar, pues continuaron generando ese mismo ingreso sin otros gastos añadidos como gastos de gasolina, vestuario, vehículos, etc. Esto incidió directamente en el sector de bienes raíces. ¿Por qué? Bueno, número uno, porque todas esas personas que estuvieron trabajando de sus casas durante la pandemia fueron analizadas por los grandes empresarios, los cuales llegaron a la conclusión de que era mucho más rentable que trabajaran de sus casas que tener que costear los gastos de oficina que pues traía como consecuencia esa reincorporación de esas personas. ¿Qué produjo? Pues produjo un movimiento masivo de todos los estados del norte a Florida. ¿Por qué? Porque esas personas podían trabajar desde la comodidad de sus viviendas en Florida, recibir el mismo salario más alto en los estados del norte, en un clima mucho más favorable, sobre todo nosotros los que somos de procedencia pues latina,
más alto, pagar menos impuestos, bajar los costos, vender sus viviendas en el norte y con el precio de una vivienda, por ejemplo, en Nueva York, podías comprar todo. Claro. Esa es la fundamental que provocó una gran demanda de propiedades, particularmente en Florida, básicamente en esta ciudad que es muy familiar, Ciudad Orlando, la hermosa ciudad de Orlando, que trajo como consecuencia que el inventario se fuera agotando y ahí que los precios comenzaran a moverse hacia arriba y aún así la demanda continuaba creciendo. Y el otro punto que quiero tocar, y esto sí nos toca a todos muy de cerca, a todos nuestros latinos que estamos presentes hoy aquí en este webinar, es precisamente la situación política, económica y social de todos los países de América, que no cambiar. Estamos viviendo momentos de crisis permanente con el tema político, con el tema de los gobiernos, con el tema de la inseguridad económica, financiera, etc. ¿Qué produce esto? Produce la necesidad de que todas aquellas personas que están en todos nuestros países pues vean la urgencia de salvaguardar su patrimonio en un lugar donde por supuesto la economía sea más sólida, a pesar de los mitos que por ahí pues pueden comentarse, además donde ese patrimonio pueda crecer y no por gusto. Esto está relacionado con datos que revela la revista Forbes, por ejemplo, reciente ahora del mes de marzo, donde nos dice en un artículo recientemente publicado que más del 90% de los millonarios del mundo tienen más del 90% de su fortuna invertido en bienes raíces. Esto dice mucho y dice poco. Claro. Pero para nosotros es un mensaje muy claro. Es que la forma más viable, probada históricamente de salvaguardar el patrimonio e incluso hacer que ese patrimonio se reproduzca precisamente a partir de las inversiones en bienes raíces. Eso es lo primero que quería pues, resaltar. Creo que es lo más importante para todas aquellas personas que todavía puedan sentir algún tipo de duda o inseguridad de si es conveniente o no hacer la inversión, 100% confirmado. Claro, y discúlpame ahí, Judy, ¿tú qué le puedes decir a las personas con este tiempo con esta noticia de que saben de que un banco, uno de los principales bancos se ha cerrado en Estados Unidos, ¿no? Y que van a subir más las tasas y que las casas se van a elevar. ¿Tú qué les puedes decir a esas personas sobre esa noticia? Oye, Melvin, qué pregunta tan interesante. Si tú supieras que esa pregunta me la han hecho ya en varias ocasiones, en varios escenarios, te respondo de una manera muy breve y muy concreta. Ese banco que tuvo ese problema no es un banco de hipoteca, no es un banco hipotecario dedicado al financiamiento de inversiones inmobiliarias. Es un banco de tecnología cuyo patrimonio estaba respaldado en los bonos del tesoro de aquí del gobierno. Para explicar un poquito de manera muy breve cómo es que funciona esto y por qué la quiebra del banco y que las personas entiendan y pierdan el temor, esto está basado sencillamente en que, por ejemplo, cuando las personas guardan el dinero en el banco reinvierte el dinero. Al ese banco no dedicarse, por ejemplo, al sector estable de las hipotecas en bienes raíces, ese banco invierte todo su capital en los bonos del tesoro. ¿Qué pasa con esto? Que una de las formas que tiene la Reserva Federal de incidir en el movimiento de los intereses en el mercado es precisamente vendiendo y comprando los bonos del tesoro. ¿Qué está pasando en estos momentos? Que producto a la elevación de las tasas de inflación que ahora es que se está viendo, pero este fenómeno comenzó a resurgir a partir del impacto de la pandemia. Ahí fue, empezaron a imprimir billetes, a erogar presupuesto para la ayuda a las personas y comenzó a moverse la inflación. Comenzó a moverse gradualmente hasta el punto que ha llegado hoy. ¿Qué hace la Reserva? La Reserva, para poder recoger dinero y respaldar el sistema financiero nacional, lo que hace es vender bonos. Cuando la Reserva vende los bonos del Tesoro, los vende a precios mínimos. ¿Qué pasa con este banco? ¿Qué pasó con este banco? Que cuando las personas que están utilizando estos recursos de este banco acuden al banco a solicitar financiamiento, este banco no tiene el presupuesto líquido necesario para cubrir esa demanda y tiene que acudir al mercado a vender los bonos. Cuando vende los bonos, los vende por un precio inferior al que los compró. ¿Por qué? Porque en estos momentos la Reserva ha reducido el precio de los bonos en más de un 80% de su precio inicial. ¿Qué pasa con eso? Se descapitaliza, tiene que venderlo más barato, no le alcanza el presupuesto y ahí viene el problema. Otra vez repito, esto no es un banco que está respaldado con materia hipotecaria, con financiamiento en bienes raíces, que son inversiones seguras. Por eso es que
inicialmente decía, más del 90%, asegura la revista Forbes del mes de marzo, de los millonarios respaldan su fortuna en los bienes raíces, precisamente por una inversión segura. Por eso es un bien raíz. Claro. Tema Reserva Federal. Exactamente, la Reserva Federal en el día de ayer, movió los intereses 0.25 puntos arriba, pero para que entiendan, yo no sé si puede ser un poco complejo, voy a tratar de hacerlo muy simple para que lo logren comprender todos, y es que el sistema financiero de los Estados Unidos está compuesto por tres sectores fundamentales. El sector primario o mercado primario, que está compuesto por todos aquellos bancos que son los que le facilitan el dinero a los prestatarios, o sea, a las personas que acuden a buscar financiamiento. El mercado secundario, que es un mercado compuesto por tres instituciones que están rectoradas por el gobierno federal, que tiene dos funciones fundamentales, y lo que voy a explicar es para que entiendan qué pasa con los intereses. Y es precisamente que este mercado secundario está rectorado por la Reserva Federal. Este mercado secundario le establece los lineamientos al mercado primario de cómo es que tienen que exigir los requerimientos para poder conceder los préstamos hipotecarios. ¿Qué pasa con esto? Que cuando la Reserva Federal anuncia la subida de los intereses, por ejemplo, en 0.25 puntos, no se lo está subiendo a los prestatarios, o sea, a los compradores, a las personas que solicitan financiamiento, se lo está subiendo a los bancos, que son los que requieren de ese refinanciamiento para que el dinero circule y puedan tener los fondos suficientes para poder cubrir las necesidades de las personas que solicitan financiamiento. ¿Cuál es el punto final para no redundar mucho en esto y no cansarlos con temas que tal vez les pudieran resultar un poco complicados? Es que esto en la mayoría de los casos produce un efecto dominó. O sea, si la Reserva Federal le sube los intereses a los bancos, que son los que roban el financiamiento para los prestatarios, por supuesto el efecto dominó nos dice que los bancos también mueven los intereses. Pero ¿qué ha sucedido en el día de hoy? En el día de hoy, los bancos han bajado los intereses. Parece contradictorio, ¿cierto? Sí, claro. Claro, ¿no? Se rompe el efecto dominó. ¿Y esto por qué? Porque los bancos cuentan con un margen de ganancia entre el puntaje que la reserva les impone a ellos y el puntaje de interés o el porciento de interés que ellos pueden manejar con el comprador. Así que un poco para atraer al inversionista al mercado, no solamente que lo mantienen, sino que se reducen ellos en su ganancia y bajan 0.25 abajo los intereses. O sea, ahí ven las bondades y la flexibilidad del sistema financiero y la solidez económica que tienen estos para seguir financiando este tipo de financiamiento. Claro, ojo, estamos hablando de los bienes raíces, las inversiones más seguras que puedan haber existido históricamente en cualquier parte del mundo. No sé si respondí o si me extendí demasiado. Es un poco técnico, lo más simple posible. No, está muy bien, Judy. Y hay otra cosa que te quería decir, ¿por qué darle un préstamo a un extranjero y no darle a un residente? Porque esas conversas, oye, Meli, ¿sabes qué? Hablé con un familiar que reside aquí en Estados Unidos y no le da el préstamo, entonces es complicado. Si yo soy inversionista, estoy con mi pasaporte B1, B2 y no me pueden dar a mí porque el familiar que vive ahí tantos años y no le quieren dar un crédito, entonces, ¿cómo es, no? ¿Tú qué le dirías a él? Mira, una pregunta súper interesante. Yo le diría a todas las personas que están escuchando, incluso a las personas que ustedes le pueden transmitir a otros familiares, amigos que no estén escuchando hoy, es que es más fácil financiar a un extranjero que a un residente nacional. Un residente nacional tiene que cumplir una serie de requerimientos totalmente diferentes al inversionista extranjero. Un listado que prácticamente duplica los requerimientos efectivos que sí tiene que observar el inversionista nacional. Por ejemplo, te podría hablar de un puntaje determinado de crédito, puntaje crediticio, que va a marcar la diferencia y la responsabilidad financiera que puede tener la persona. Al inversionista nacional se lo exigen, tiene límite. Te podría hablar de los impuestos. Por ejemplo, en muchos casos le siguen los impuestos. Te podría hablar de la estabilidad laboral. En muchos casos le siguen estabilidad laboral. Cosas que no se le siguen al inversionista extranjero. Si
por ejemplo, a los requisitos de las inversiones extranjeras, mira, son mínimos. Son mínimos. Yo creo que es un tema para abundar con mucha profundidad. A mí, particularmente cuando tratamos este tema, me gusta partir de los dos modelos fundamentales de negocio al que pueden acceder los inversionistas aquí en Estados Unidos. Porque en dependencia de esos modelos de negocio es que se van a evaluar cuáles son los requerimientos que se le van a solicitar a ese inversionista. Existen dos grandes modelos de negocio, o los más comunes, que son conocidos con palabras muy simples, como el sistema de renta larga y el sistema de renta vacacional. ¿Y por qué lo toco de esta manera? Lo toco de esta manera porque, por ejemplo, todas aquellas personas que tal vez quieran conseguir un ingreso, digamos, más estable, más conservador, de pronto le puede gustar ese modelo de renta larga. Para ese tipo de modelo, los requerimientos para invertir en Estados Unidos son diferentes al tipo de modelo que se puede usar para el financiamiento de esta renta corta o renta vacacional, que es mucho más rentable, es mucho más efectivo, es mucho más moderno, y en el cual está puesto el ojo de todos los grandes inversionistas, no solamente nacionales, sino también en el extranjero. Este es el modelo de propiedades que tú puedes comprar y tú puedes ubicar en el mercado para rentarlo en el modelo de renta vacacional a través de la plataforma de Airbnb. Súper rentable. Ahí se evalúan otro tipo de requerimientos. ¿Cuáles serían los requerimientos fundamentales? Miren, mis damas hermosas, preciosas, les traigo una novedad. Ustedes cuando estaban conversando hoy hablaron del tema de la visa, y les traigo una novedad reciente, muy, muy reciente, muy fresca, que creo que es una gran puerta abierta para todas las personas interesadas en invertir en los Estados Unidos. Y es que a partir del fenómeno de la inflación y las medidas que está tomando la Reserva Federal, los bancos han continuado flexibilizando los modelos de financiamiento y han eliminado en muchos de ellos el requisito de la visa. ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? ¿Cómo lo manejan ahora, yo? Les comento que hay muchos bancos ya que están aprobando el financiamiento solamente con tener el pasaporte vigente. No necesitamos visa. O sea, puedes comprar tu propiedad desde la comodidad de tu casa sin ni siquiera haber pisado el suelo. Miren, una puerta abierta que... Claro, y eso le da la oportunidad para aquellos que no tienen visa, ¿no? De que ya Estados Unidos le ha aprobado un crédito hipotecario como inversionista y tranquilamente le pueden dar su visa de inversionista, porque ya está aprobado de que ha sido, pues, que ha tenido esa experiencia de comprar una propiedad ahí. Porque todo esto de comprar propiedades es digital. Todo es bien práctico aquí. Efectivamente, abre muchas puertas, elimina muchas barreras porque el hecho de que no te exijan que tengas esa visa ya implica que sin tú haber viajado a los Estados Unidos, pero con tu pasaporte vigente, te puedes convertir en inversionista en los Estados Unidos. Definitivamente simplifica, y perdón que interrumpa, pero me parece súper bueno porque simplifica todo el proceso. Sí. Definitivamente, sí. Claro, porque hay muchos que aún no tienen su visa, discúlpame Claudia, y están esperando recién tener la visa para viajar y ver, y wow, hasta que eso pues ya se están perdiendo muchas oportunidades muy interesantes, ¿no? Exacto. No, por supuesto, incluso en materia económica, la persona si no puede viajar a los Estados Unidos porque tiene una limitante, pero tiene su pasaporte vigente, también es un capital que se ahorra en trámites de visado, trámites de pasaje, trámites de viaje, que no son necesarios en este momento. ¿Qué sí es lo que se exige? Lo que se exige es que la persona tenga una compañía de responsabilidad limitada, lo que se conoce aquí como la LLC, o sea, una sociedad aquí en los Estados Unidos, una sociedad de negocio aquí en los Estados Unidos. Una corporación. Pues puede ser un poco más claro que aquellos que quieran comprar abran una LLC, ¿verdad? Es correcto. Lo que nos dicen los lineamientos para este tipo de programa, que no exige la visa sino el pasaporte vigente, es que es obligatorio que esa propiedad se compre bajo la figura de una corporación. Es lo que quiero decir. Claro, eso le va a ayudar al tema de los taxes. Eso tiene varias ventajas que más adelante creo que lo vamos a comentar también. Sí, claro. Pero tiene muchas ventajas, pero el requisito es, te podemos financiar con el pasaporte, no tienes que tener visado, pero tienes que hacer tu compra utilizando una corporación, que a las ventajas más adelante. Ok. ¿Cuáles son los requisitos básicos de este programa? Miren, no se exige visa con el pasaporte vigente, es necesario. ¿Qué tienes que demostrar?
lo primero y lo más importante es que tienen los fondos suficientes para cubrir el down payment y los gastos de cierre. Y algunos bancos te van a pedir algunos meses de reserva también, ¿no? Pero la otra novedad que les traigo, una noche de novedades, princesa, una noche de novedades, sin duda. Miren. Muy bien, para nuestros queridos oyentes que están aquí en este webinar, te van a encantar que le digas esa gran noticia. Claro que sí, mira que les comento, les comencé hablando de los dos grandes modelos de negocio, porque la plataforma financiera de los Estados Unidos ha aprobado un programa nuevo de financiamiento conocido como DCR, es como se pronuncia en inglés, DSR, pero lo voy a traducir en español de una manera más simple. Es un programa de financiamiento que solamente se requiere que la rentabilidad de la propiedad sea capaz de cubrir el mortgage. O sea, si la renta de la propiedad, lo que va a cobrar la renta, lo que va a emitir la renta, es capaz de cubrir el pago de la hipoteca, el financiamiento está simplemente aprobado, con requerimientos mínimos. O sea, cada día se hace más fácil invertir aquí en los Estados Unidos. En ese caso, ¿cuáles serían los requerimientos? Miren, número 1, pasaporte vigente. Número 2, tiene que tener una corporación creada, que se crea muy fácil. Sí, yo sé. A esto. Y lo hacen con mucha facilidad. Tiene que tener, por supuesto, demostrar que tiene los activos. Tiene que demostrar que tiene los activos y demostrar que tiene la residencia oficial fuera de los Estados Unidos. En ese programa quedan excluidos todos los demás requerimientos que tradicionalmente se le venían solicitando al inversionista extranjero. Tema, ¿cómo manejo el presupuesto? ¿Transfiero el dinero? ¿Es difícil? ¿Hay mitos? ¿Hay realidades? ¿Cómo abro una cuenta en los Estados Unidos? ¿Cómo transfiero ese dinero? Hay dos formas muy simples de hacerlo. Si vas a abrir una corporación, lo más lógico es que esa corporación tiene que tener una cuenta. Por supuesto, una cuenta operativa. ¿Cierto? Sin embargo, no es obligatorio que cuente con esa cuenta. Se permite también que se pueda transferir de manera directa. Yo no sé cómo Claudia, ¿me ayudas con el término que utilizan ustedes en Perú en cuanto a la compañía de título? No sé si le dicen cuenta de fideicomiso o compañía de fideicomiso. La compañía de título, quien hace el proceso, la compañía de título ahí viene a ser el equivalente de la notaría. Bueno, se permite que el dinero 3 días antes del cierre se pueda transferir directamente desde el extranjero a la cuenta bancaria de la compañía de título. ¿Es más riesgoso? Por supuesto. Transferencia de última hora, todo tiene su riesgo. ¿Qué es lo más seguro? Lo más seguro es que se transfiera con suficiente antelación. Primero, que se abra la corporación, que se abra la cuenta bancaria de esa corporación y, por supuesto, que se transfiera ese dinero de la cuenta a la cuenta de la corporación. Hay varias formas de hacerlo. En cuanto a que puede, los tradicionales, por ejemplo, del otro modelo de negocio, donde la rentabilidad no es capaz de cubrir el mortgage, ya ustedes habían comentado algunos que son, pues, reiterados. Tiene que tener, por supuesto, demostrar los activos, tendría que tener su visa en ese caso, podríamos manejar el pasaporte, podríamos manejarlo, pero es un modelo más tradicional, un poco más exigente, donde sí hay que demostrar los ingresos de la persona. Recuerden que la gran diferencia es que en el primero que les acabo de comentar, donde solamente se pide que la rentabilidad de la propiedad sea capaz de cubrir el mortgage, no se van a requerir los ingresos de la persona, no se le van a requerir. Sin embargo, en el modelo tradicional, donde la rentabilidad no cubre el mortgage, que es mucho más conservador, sí se requieren los ingresos, se requiere la certificación de residencia, se requiere, por supuesto, la cuenta bancaria y, por supuesto, o el pasaporte o el visado, dependiendo de la institución bancaria que está asumiendo el financiamiento. Okay. Genial. Genial, eso es muy, muy interesante. Cada vez se hace más práctico para adquirir una propiedad de financiamiento. Más práctico y más simple. Y más seguro también. Genial. Y yo te hago una pregunta, Yud. Sí, o sea, definitivamente es mucho más accesible, ¿no? Nos abre más las puertas para poder, a todos los inversionistas en Perú, para poder invertir aquí en una propiedad. ¿Cuánto es el down payment bajo este DSR? Mira, pregunta interesante. Les comento lo siguiente.
el modelo financiero ha llegado a niveles de flexibilidad que en otros momentos no se habían manejado. Y si se dan cuenta, por ejemplo, eso tiene que ver con la demanda, o sea, con la oferta, la ley de oferta y la demanda, pero más que todo con la demanda que existe en el tema de inversiones, sobre todo inversionistas extranjeros, aquí y particularmente en la ciudad de Orlando. Y han llegado a reducir el porcentaje del down payment al 25%. No todo y no en todos los casos. O sea, cada caso se evalúa de forma individual, pero se ha roto digamos, la barrera del 30% y se ha llegado hasta el 25%. De mucho, a varios financiamientos, a varios extranjeros y solamente se le ha requerido el 25%. Obviamente, son inversionistas extranjeros que han demostrado una solidez en sus activos, han demostrado experiencia en las inversiones. Por supuesto, el banco toma mucho en cuenta esto como el factor riesgo, pero se pudiera manejar, 25%, se pudiera manejar. Claro, el down payment es como la inicial. La inicial. La cuota inicial para abrir el proceso, con la cual tienes que tener disponible. Ustedes me traducen, por favor. Ustedes y yo, pues, la palabra... Sí, claro, no te preocupes, estamos acá atentas. Y gracias. Pero me parece súper bueno, me parece súper atractivo porque estamos hablando de un 5% por debajo de un proceso tradicional, ¿no? Por supuesto. Y lo interesante es que no hay límite. No hay límite. Si quieres comprar una propiedad, 2 propiedades, 3 propiedades, 20 propiedades, y tienes el efectivo para cubrir ese inicial y esos gastos que son gastos colaterales al cierre de la transacción, no hay límite. No tenemos limitaciones. Para nada. Las tasas de interés es un tema que pudiera preocupar a muchos, pero diría, le preocuparía mucho más a los inversionistas nacionales, porque con la situación que están viviendo todos nuestros países, las tasas de interés son mucho más altas. La devaluación de la moneda es mucho más sentida en todos nuestros países que, por supuesto, en Estados Unidos, donde tenemos una moneda sólida. Las tasas de interés fluctúan y, como comenté inicialmente en mi intervención, a pesar de que la Reserva Federal ha tomado sus decisiones en cuanto al movimiento ascendente al 0.25% de la tasa de interés, los bancos mantienen para inversionistas extranjeros un modelo flexible que van desde el 7.5% hasta el 9.5%. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de varios factores de riesgo que el banco tendría que analizar en correspondencia con la situación personal de cada inversionista. Muy bueno, muy atractivo, la verdad. Si lo vamos a comparar con un 15, 18% que se maneja en Perú. En Perú creo que solamente es, y tú que eres empresaria, Melvin, en Perú cuando es corporativo creo que se reduce, ¿verdad? Para los clientes big más o menos están en una tasa del 5, 6%, 7%. Clientes nuevos, ¿no? Sí, están con una tasa de 14, 15%. Son clientes nuevos, recién están dándole la opción de que ellos pueden tener la experiencia financiera, ¿no? Totalmente, acá es pues... Claro, pero si estamos hablando de ese 5 o 6% que les pueden dar a este tipo de inversionistas allá en Perú, es el común denominador, es el mínimo, ¿no? O sea, sí. El mayor denominador, digamos, es accede a un 15, 16%. Y otra cosa importante que no se puede pasar por alto cuando hablamos de el tema de los intereses es que descuidamos la apreciación de la propiedad. Son propiedades que se aprecian y basándonos particularmente en la ciudad de Orlando por el desarrollo económico de esta ciudad y las proyecciones a futuro que tiene esta ciudad. No sé si saben, me imagino que sí lo conozcan, pero para todas las personas que están participando con nosotros en el webinar, que se haya implementado un tren rápido que viaja de la ciudad de Miami. Claro, ese proyecto está muy interesante. Eso enriquece mucho más la ciudad turística número 1 de los Estados Unidos. O sea, digamos que Orlando, por ejemplo, para hablar de temas geográficos, el principal punto débil que tiene son las playas, pero que con ese tren rápido puedes ir a Miami y puedes ir a las playas de Tampa. Claro, exacto. Son hermosas. Exacto. O sea, eso le da mucho más valor al área, además del gran desarrollo que están aconteciendo ahora mismo en las nuevas construcciones, proyectos de inversión cercanos a los grandes atractivos turísticos como son los parques de Disney. Un parque nuevo que está abriendo Disney próximamente, Universal abriendo otro parque nuevo más,
5 Otro parques parque temático. Claro. temáticos. City World creo que es. No, City World digamos que es la sede central de Universal, donde te dan acceso a otros parques temáticos más. Ok. Los atractivos Claro. siguen creciendo y siguen enriqueciéndose la ciudad, por lo tanto, las propiedades se continúan apreciando cada día más. Yo, por ejemplo, De eso estoy de acuerdo contigo porque yo he tenido esa experiencia, ¿no? Antes de ya residir aquí, he tenido la experiencia de venir primero como visitante y venía pues con mi familia, con mis hijos, y obviamente tú vienes a Orlando por los parques. Y cuando llegaba a los parques me cruzaba con tanta familia y todos estaban uniformaditos de un color o con el polo de Mickey, con las orejitas de Mickey, ¿no? Entonces, Orlando prácticamente se caracteriza por eso, ¿no? Por la familia, ¿no? exactamente. Por Miren, la familia. inversionistas, ustedes que están aquí en línea con nosotros, ustedes que nos están escuchando, nos están viendo tal vez en este momento, ustedes que tienen amigos tal vez con potencial de inversión conocido, a los inversionistas le debe interesar dos cosas fundamentalmente. Lo primero es la entrada y lo segundo es la salida. ¿A qué me refiero con la entrada y la salida? La entrada es cuánto comienzas a ganar, cuánto income comienzas a generarte tu propiedad a partir del monto de inversión que tú estés poniendo en juego. Y la salida es si tú quieres retirarte del negocio el día de mañana, si tú quieres vender tu propiedad, ¿a qué niveles apreció tu propiedad? Cuando tú la vendas, si tú invertiste una cantidad de dinero determinada, ¿con cuánto te vas en las manos? Y eso en la ciudad de Orlando es privilegiado. El tema de la apreciación, el tema de la plusvalía que gana la propiedad es un tema privilegiado. Así que es un factor de seguridad para todas aquellas personas que, por supuesto, tengan intenciones de acometer inversiones en los Estados Unidos. Particularmente. Por supuesto que sí, Yu. Y sobre todo que, bueno, pues cuando uno viene acá de visita a Orlando, toma los resorts, ¿no? Y a veces los resorts no siempre usas de todos sus espacios porque tú vas a los parques y solo quieres llegar a casa y descansar, ¿no? Entonces, ¿qué no es mejor alquilar una casa, ¿no? Y sentirte como en tu casa mismo, ¿no? Con todas las comunidades, porque las casas están dentro de las comunidades que tienen gimnasio, tienen piscina, ¿no? Y sobre todo me quedo impresionada porque cuando abran nuevas comunidades, también abren nuevos malls, nuevos supermercados, todo está a 5 minutos. Diferentes veces cuando estamos acostumbrados y, no, tengo que ir a una distancia de 15, 20 minutos, acá lo tienes todo a un paso. No, y otra cosa son los precios. Los precios son precios mínimos, precios que van desde digamos, los $200,000 hacia arriba, hacia el punto que el inversionista quiera llegar. Sí, hay de todo, el mercado es súper amplio, eso es una gran verdad. Sí, es un mercado muy amplio para ver, como yo digo, no hay tantos proyectos interesantes que nosotros obviamente con la experiencia pues vamos a poder guiar a los clientes cuál es el proyecto que se le va de acuerdo a esa persona, ¿no? Exacto. Muy bien. Ahora, por favor, si para todos los que están presentes, si tienen alguna pregunta para Youth, escríbanos por el chat o nos pueden solicitar para activarle su micrófono y puedan decirle personalmente su duda. Y nosotros con gustoso de resolver esa inquietud que tienen. Muy bien, acá tenemos una pregunta de Nelly. ¿Cómo estás, Nelly? Buenas noches. Para invertir en una propiedad en Orlando, ¿cuánto de inicial se puede dar como mínimo? Bueno, como mínimo, dependiendo de varios factores que el banco tendría que evaluar de ese inversionista potencial, podría ser hasta un 25% de inicial, más cubrir los gastos de cierre asociados a la transferencia de la propiedad. Digamos que podríamos estar hablando aproximadamente en números concretos, cubriendo inicial y gasto de cierre aproximadamente entre un 35 y un 37%, aproximadamente, cubriendo todo eso, la inicial más los gastos asociados a la transferencia. Más o menos, número estimado. Claro, ¿les puedes explicar un poquito cómo son el tema de los gastos de cierre? ¿Qué viene a ser los gastos de cierre? Los gastos de cierre vienen a ser pues como que los gastos notariales y registrales, ¿no? ¿Algo así? Exacto. Son todos los gastos de la transferencia para pasar la propiedad del vendedor al comprador, para hacer la investigación de
¿cómo digo esto? De los gravámenes. Le dicen ustedes gravámenes a cualquier deuda que pueda tener la propiedad. Claro, sí, grabando. grabando. Sí, tal cual. Ahí tenemos otra pregunta. Sí es. Sí, claro. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches. Ahora que está sucediendo problemas en Estados Unidos, ¿sería rentable invertir allá? Justo hablábamos de eso, ¿no? A ver si podías otra vez responder. Correcto. Lo que sucede es que en Estados Unidos no hay problemas con el sector hipotecario. Los problemas han sido con un banco relacionado con el sector tecnológico que respaldaba sus activos en los bonos del tesoro del gobierno, no en el sector hipotecario, no en el sector inmobiliario. No hay problema en el sector inmobiliario. Sobre todo acá en Orlando no hay ese problema. No hay ese. Claro, no es... y un poquito, porque a veces, como yo te decía, para que el señor de un inicio se hablaba de que las propiedades estaban bajando demasiado, ¿no? Y que iban a bajar más, ¿no? Pero eso depende de los estados, porque hay algunos estados de Estados Unidos que sí están bajando, porque no hay demanda. Pero en Orlando, como hay tanta demanda, los precios pues se mantienen. Todo lo contrario, más bien en algunos lugares están subiendo unos puntos, ¿no? ¿Tú qué puedes decir, Jude? Mira, el mercado, lo que sí estamos claros es que el mercado es local por naturaleza. El mercado es local por naturaleza. Lo que impone el precio es la demanda. Y ya hacía referencia también, me adelantaba un poquito con eso, y decía, el estado de preferencia para el inversionista extranjero en este caso, el tema que estamos tocando hoy, es Florida. Y en ese mercado de Florida, grandes ciudades como Miami, Tampa, Orlando llevan la delantera. Con lo cual te podría decir que en la ciudad de Orlando en particular, en todas aquellas propiedades que tienen ese valor de inversión, los precios no se han movido hacia abajo, todo lo contrario, han seguido subiendo. Yo les pudiera decir, ayer estuve trabajando un caso para unos inversionistas brasileños que el año pasado, en el mismo sector, compraron unas propiedades en el rango de los $300,000-$400,000 y ayer esas mismas propiedades, o sea, similares a esas en ese mismo sector, estaban cotizándose entre los $500 y los $595,000. ¿En qué parte? ¿En Nueva York? No, aquí. Aquí. Aquí, sí. Ok, tenemos otra pregunta. Sí. Ajá, Manuel, nuevamente. Manuel, sabemos que la evaluación crediticia es totalmente individual, pero aproximadamente, ¿cuál es el rango de tasa para un crédito hipotecario para un extranjero? El rango oscila entre 7.5 y 9.5% en estos momentos, dependiendo de varias consideraciones que los bancos evaluarían en correspondencia con el perfil del inversionista. Entre 7.5 y 9.5% aproximadamente. ¿Y más o menos qué es lo que evalúan? Me imagino pues sus movimientos, de dónde tienen los ingresos, ¿verdad? Los activos que cuenta, la experiencia en inversiones, ya sea aquí o fuera de su país también, los movimientos bancarios, etc. Ok. Nelly, ¿cómo estás? Si deseo comprar un inmueble para vivir, ¿tengo que ser residente necesariamente o solo con visa de negocio puedo quedarme a vivir en los Estados Unidos? Eso es un tema migratorio que no Claro, eso ya después de que inviertas como inversionista, pues ya ese es el siguiente paso que tienes que dar, que ya lo tiene que hablar con un abogado especializado en migraciones. Correcto. Una propiedad Otra pregunta es, discúlpame, hace poco también escuché que un banco se declaró en quiebra. Bueno, justamente eso habíamos hablado al inicio, y el dólar se devalúa también mi propiedad. No, para nada. El banco que escucharon que tuvo situaciones, lo dije, que es un banco dedicado al sector tecnológico, no un banco dedicado al financiamiento inmobiliario. Es otro rubro. Este es otro rubro totalmente diferente. Las propiedades, es lo que estoy tratando de decir, pueden sufrir devaluación en otras ciudades, más en esta ciudad no. Para los que nunca han estado aquí, para todas estas personas que están conectadas, que nunca han estado, y los que han estado también, que han visitado los parques en cualquier momento del año, están llenos. Hay muchas ocasiones que no se puede entrar. Quieres comprar un pase rápido para acceder a un punto, no puede. Esas mismas personas que están en esos parques son los que vienen a rentar esas propiedades. Porque ya Melvin lo comentaba, es mucho más factible, más cómodo y muchas veces hasta más seguro tú rentar una propiedad que está dispuesta para estos fines que
por supuesto, pagar un precio determinado de un hotel que te va a ofrecer tal vez condiciones similares. Claro, La perfecto. respuesta- Muchas gracias, Yu, por aclarar esta consulta. Muy bien, Claudia, ¿qué más podemos decir para que las personas que están todavía aquí sepan más, ¿no? Darle esa información, para que salgan con este webinar contentos y puedan analizar todo este fin de semana que viene. Por favor, Bueno, todas sus dudas, escríbanos por el chat o también nos pueden contactar a través de la empresa para sacar una cita con Yu, de repente, con Claudia. Nos pueden escribir y ya nosotros gustosos de darle todos esos accesos. Muy bien, terminamos las preguntas. Claudia, gracias por estar presente, por compartir tu experiencia. Sé que eres una persona con mucha experiencia como realtor, peruana como yo, y bueno, realmente somos emprendedores nosotros, ¿no? Siempre cada vez tratamos de cambiar y darle a las personas esa información que necesita, información seria, ¿no? Y no estar un poco más para que lo tengan claro, de que invertir aquí en Orlando no es complicado, ¿no? Y que te abran las puertas para que tú veas otra posibilidad de inversión, otra posibilidad de hacer otro camino de negocios, ¿no? Tanto familiares, tanto como para invertir, ¿no? En propiedades, y que acá no te vas a preocupar de que vas a tener propiedades y no vas a saber a quién rentar o que quién ingresará a la casa, ¿no? Esas cosas lo manejan de una manera adecuada y muy responsable, ¿no, Claudia? Tal cual, como tú lo dices, Melvi. Sí, la verdad que yo los invito a que se animen a contactarnos y a iniciar este proceso. La verdad que Orlando tiene mucho que ofrecer en todos los aspectos. Es una ciudad preciosa, con mucho turismo. Es la ciudad también podríamos llamarle la eterna primavera. Siempre hay mucho sol, el clima es cálido. Hay muchas cosas lindas para disfrutar aquí, ¿no? Claro. Y bueno, definitivamente lo vuelvo a decir, diversificar tu patrimonio. Y como diríamos coloquialmente en Perú, tú me vas a entender muy bien, siempre es bueno no poner todos los huevos en la misma canasta. Así Lo he es. hecho siempre y lo mantendré para siempre. Así es, así. Siempre si tienes la posibilidad de hacerlo, de que te estamos abriendo otro panorama, ¿no? Otra posibilidad de inversión, ¿no, Yu? La verdad que muchas gracias, Yu, por aclararnos todos estos temas tan importantes, como es de tasas. Tenemos una preguntita. Una pregunta, claro, sí. Dice, ¿cuánto cuesta un departamento de 1 o 2 habitaciones en Orlando? Como para tener una idea de cuánto tendría que invertir, Claudia. Bueno, ahí en esa pregunta influyen varios factores, ¿no? ¿Cuánto cuesta un departamento de 1 o 2 habitaciones? Estamos hablando de algo pequeño en Orlando, como para tener una idea, ¿verdad? De cuánto tendría que invertir. Eso va a depender y va a ser variable, porque tenemos que ver en dónde está localizado, la antigüedad de la propiedad, o sea, la antigüedad de la propiedad, la localización, son condiciones, digamos, básicas para poder, digamos, dar un estimado, ¿no? Digamos, cerca a los parques, un apartamento. Townhouse, creo que se le dice. Un apartamento. A ver, datos muy frescos que tengo del día de hoy que estuve trabajando con varios inversionistas. Estamos evaluando unos apartamentos. Ahí nos da más detalles. De uno a 2 cuartos en el área aledaña a los parques, donde está permitido comprar este tipo de propiedades para este tipo de proyectos de inversión. Oscilaban en el rango de los $200,000 a los $230,000, $240,000 aproximadamente. En esto hoy. Ok, pero estamos hablando de condos, o sea, apartamentos. Estamos hablando de apartamentos, de condominio. Sí, condos, apartamentos. Claro. Es correcto. Entre uno y 2 habitaciones. Es correcto. Que son incluso, si lo miras de esta manera, hasta más comerciales. Sí, yo he estado manejando unos apartamentos, pero no cerca a los parques, sino cerca al Millenia Mall, con un cliente. Puedo contar un poquito para que también la persona que ha hecho esta pregunta tenga una idea, ¿no? Cerca a los parques, como dice YouTube, es más o menos
entre 200 y ¿cuánto más dijiste, Yud? Entre 200 y 240 más o menos. Ajá, un apartamento pequeño, ¿no? Un condominio, un apartamento pequeño de 1 o 2 metros, 200, 240. Yo he estado viendo unas propiedades justamente con esas características, pero no cerca a los parques, sino a Millennium Mall, que es un área también muy, muy solicitada, ¿no? Porque está como que en el centro, ¿no? Claro. Cerca de muchas freeways accesibles y todo, y están también entre los 260, 250 a 320 mil dólares, pero de 2 o 3 dormitorios, ¿no? Okay. Y claro, puedes encontrarlo de otros precios, por supuesto, depende, pero el valor mínimo, digamos que partiría de ahí. Miren, es un pricing que me está dando el sistema, mientras ustedes estaban hablando de ese tema, un apartamento ahora mismo de $205,000 al 30% de inicial, se necesitaría aproximadamente entre $75,000 y $80,000, que incluye down payment más los gastos de cierre para poderlo comprar. Ok, el down payment como la inicial, $80,000. La cuota inicial, sí. Estamos hablando, por ejemplo, de $61,500 de inicial, y el resto, o sea, esa otra diferencia sería para gastos de cierre, aproximadamente. O sea, excelente. Con $80,000 te conviertes en inversionista en los Estados Unidos. No lo pienses más. Tenemos las puertas abiertas. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Igualmente, a todos decirle que si quisieran una reunión con Yu o con Claudia, escríbenos y nosotros podemos sacar una reunión para que ya personalmente les oriente, ¿no? Y les dé todas las, les aclare todas las dudas que puedan tener de cómo invertir aquí en bienes y raíces aquí en Orlando. Muy bien, Claudia, Yu, para despedirnos, ¿qué nos quieren decir ustedes? Bueno, me despido yo primero. A ver, nada, ha sido un gusto estar esta noche con ustedes y compartir, poder colaborar con todo este proceso y decirles que estoy a la orden para lo que quieran en cualquier momento, dispuesta a ayudarlos, y los invito a que se animen y a que abran esa puerta, que no es nada difícil y que si muchos lo han hecho, ustedes también pueden. Muchas gracias, Claudia. Pero nada, para mí ha sido un placer inmenso haber estado con estas damas hermosas y con toda esa gente linda de Lima, Perú, esta noche compartiendo estos pequeños tips para las inversiones, y también pueden contar con nosotros para lo que sea necesario. Gracias a todos. Muchas gracias, Yu. Muchas gracias, Claudia. La verdad que muchas gracias a todos. Gracias a ti por la invitación, Mel. Gracias, Claudia. Muchas gracias a todos. La verdad que es una oportunidad maravillosa. Igual este webinar ha quedado grabado, vamos a compartir en nuestras redes para que los que no hayan podido ver desde un inicio lo puedan ver, y la verdad que es una gran oportunidad porque hay tanta demanda de propiedades y eso le da opción a ustedes que puedan adquirir una propiedad más rápido, sin tantas complicaciones, sin tanto drama, sin tantos papeleos, ¿no? Y le vuelvo a decir, todas las dudas y consultas que quieran más saber, podemos agendar una cita ya personal, ¿no? Y orientarles este camino tan maravilloso que pueda tener Orlando, donde hay sol todo el año. Muy bien, nos despedimos. Muchas gracias, Yu. Muchas gracias, Claudia. Que pasen un excelente fin de semana y nos volveremos a ver muy pronto. ¿No? Sí. Muy pronto nos volveremos a ver haciendo otros tipos de información a nuestras queridas personas que se contactan y nos hacen partícipes en este webinar. Muchas gracias, Melvin. Muchas gracias. Cuídense a todos, que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Que estén bien. Gracias.